grabamos y vamos a empezar con donde nos habíamos quedado la vez precedente, que era hacer más ejercicios o ejemplos de dualidad. Y la cosa de hoy, que miramos hoy, son curvas en el plano. Ya uno puede mirarlo más allá, pero lo que más es conectado con las aplicaciones son curvas en el plano. Y idealmente al final vamos a tener la posibilidad de fijar que una curva pasa por unos puntos y y que es continua, ¿ya? O sea que bien continua, un poco más, o sea que en unos puntos puedo fijar en qué dirección está su tangente, ¿ya? Su vector de dirección de la curva. Puedo fijar en puntos que la curva pasa por el punto y que tiene una dada derivada en ese punto, ¿ya? Y como un poco más general que el caso precedente, porque fijo el valor y el valor de la derivada y también porque está en más dimensiones, ¿ya? Y el resultado de eso es simplemente un poco, ya no quiero decir complicar, pero complicar la cosa que hemos visto en la clase precedente. Y me dice en el chat, hay alguien que dice, Graciela, profe, la I3 entraría hasta hoy. Y yo digo, en realidad esto es algo de aplicación, no es teoría, ¿ya? Todo lo que vamos a hacer serán ejercicios como, bueno, eso es un ejercicio complejo, más complicado, que sí algo así podría entrar en la I3, en la interrogación, pero puede que entre... también vamos a ver otros problemas. Ahora voy en el weekend a prepararles y enviarles una guía, y de esa guía serán el tipo de ejercicios que aparecen, y probablemente habrá uno o dos del tipo de esta clase y de la clase precedente. Y otra cosa que me habían dado, que ahora me acuerdo, la otra esa semana me escribió alguien que me preguntó si entraba descomposición en valores singulares, ya en la I3, y eso no entra. O sea, no me alcanza de hacer entrar algo de eso, así que no entra descomposición en valores singulares. Pero igual lo van a ver cuando le envío la guía, porque la guía cubre los temas que entran, ¿ya? Y entonces eso es solo un spoiler de la guía, digamos, que no entra descomposición en valores singulares. Ok. Entonces vamos a considerar, acá pongo flechitas por la primera vez en el curso para decir que esto es hacer una pequeña diferencia entre un polinomio de una variable con valores números y valores vectores, ¿ya? Entonces acá simplemente acordarnos que estos de acá, A0, A1, a n, son elementos de R2 ahora, no de R, ¿ya? En realidad, como van a ver, no cambia nada, ¿ya? No cambia mucho. O sea, los coeficientes de mi polinomio, lo importante es que es de una variable. Después los coeficientes pueden ser en cualquier espacio vectorial. Lo importante es que los puedas sumar y multiplicar por escalares. Ok. Entonces, para que sea más explícito, ¿ya? Otra escritura para que sea un poco más explícito, puedo denotar acá con el pédice las coordenadas, ¿ya? Entonces tengo la coordenada 1 de la curva, xt es una curva, ¿ya? Para cualquier punto, cualquier valor de t me da un punto en el espacio. x1 y x2 son las coordenadas de ese punto. Y son dos polinomios, supongamos, de grado a lo más n, ¿ya?
al máximo, este es el término de grado más largo si los coeficientes no son cero. Y bueno, entonces esta es otra notación. Y entonces el X appartiene a ese espacio que voy a denotar así, Pn, y ahora le pongo un 2, porque cada X está determinado por dos polinomios de grado a lo más n, ¿no? O puedo decir, es un polinomio en T de grado a lo más n con valores en R2. O sea, puedo fijarme en el facto que los coeficientes acá, los coeficientes en esta fórmula son elementos de R2, o puedo fijarme en la otra fórmula y decir que son funciones cuyo valor son dos polinomios, ¿ya? Tienen por coordenadas dos polinomios de grado n, ¿ya? Entonces, por un lado puedo escribirlo así, ¿ya? ¿Qué es Pn2? Pn2 es equivalente a Pn producto cartesiano Pn, ¿ya? Que serían parejas de polinomios. Pares de polinomios de grado menor o igual que n. Esa es la primera, pero es lo mismo que polinomios de grado a lo más n con valores que tienen dos coordenadas, con valores y coeficientes que quizás lo mejor es decir con coeficientes en R2. Y si le sustituyo algo al t, va a tener valores en R2 si le sustituyo un número en el t. ¿Okay? Entonces, ahora ya esto nos basta para saber cuál es la dimensión, ¿ya? Pn2, ¿cuál será la dimensión de Pn2? Es 2 veces la dimensión, déjeme escribirlo bien, la dimensión de Pn2 es igual a 2 veces la dimensión de Pn, y la dimensión de Pn es 2 veces n más 1, ya se acuerdan de la vez precedente. ¿Okay? Y Pn tiene base, por ejemplo, 1t todas las potencias entre 0 y n, ¿ya? O sea, una base de n más 1 elementos, ¿ya? N más 1 elementos. ¿Okay? Tiene una base de dimensión n más 1, entonces esto corresponde, los coeficientes de P de t, elemento de Pn, corresponden, son las coordenadas en esta base. ¿Ya? Es una base bien natural porque cuando escribo P de t es igual a 0 más A1t, así siguiendo, a nt a la n, simplemente los coeficientes A1 hasta n son las coordenadas respecto a esta base, ¿ya? Que son simplemente los monomios de cualquier grado. ¿Okay? Y acá, para Pn2, un elemento se escribe así que los coeficientes, ¿cuáles serán? Digamos, una base natural, o sea, que nos sale naturalmente, no es difícil pensarla, puede ser, por ejemplo, todos los cosas del tipo E, I, T a la J, ¿ya? Con
I es igual a 1, 2, y J es igual, puede ser entre 0 y N. 0, 1, N. ¿Ya? Y con E1, el vector que tiene un 1 arriba y 0 abajo, y E2, que es el otro vector canónico. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, un poco similar, ya son dos... esto lo puedo también escribir como la suma para I es igual a 1 y 2, entre 1 y 2, y el J entre 0 y N, ¿de qué? De acá abajo le pongo el J, ¿ya? Porque el índice abajo va desde 1 hasta N, y arriba le pongo el I, y después multiplico por EI y por T a la J. ¿Ya? Entonces, ¿cómo comprende la similaridad? Todos y todas comprenden la analogía entre los dos, ¿ya? Cuando tenía un polinomio, tenía todos los coeficientes a 0, a 1, a n, y por las cosas por las cuales estaban multiplicados esos coeficientes que me determinaban únicamente el polinomio, estos eran los elementos de la base aquí natural, ¿ya? Los monomios. Ahora, dado que tiene dos coordenadas, tomo como base elementos tales que si multiplico estos coeficientes de acá por los elementos de la base, saber estos me determina de nuevo únicamente el polinomio, ¿ya? Y entonces, acá A01, por ejemplo, es multiplicado por el vector, aparece arriba, entonces está multiplicado por este vector de acá, E1, y por la potencia 0 de t, ¿ya? Entonces A01, cuando I es igual a 0, J igual a 1, corresponde, I es igual a 1, J es igual a 0, esto corresponde a que acá el vectorcito es con el 1 arriba y el t no aparece, o sea, la potencia 0. Y así siguiendo, ¿ya? Entonces, por eso vale esta descomposición y por eso acá tomo los elementos de la base, que son un vector multiplicado por la potencia de la variable t. ¿Ya? Acá puse esta frase que es como, ya la había mencionado, que t es, cuando t cambia el xt de esa forma, forma una línea en el plano, ¿ok? Porque para cada t tengo un punto con dos coordenadas, t va cambiando y las dos coordenadas van también cambiando, así que me parcurre una curva, ¿ya? Cuando t cambia entre los números reales. Y, ok, cambiamos un poco el color. Y ahora, después la derivada, ¿cómo puedo hacer derivadas de eso para decir que mi curva pasa por un punto y tiene una dada derivada en ese punto? ¿Ya? ¿Cómo puedo definir esta derivada? Bueno, la definen como siempre, o sea, tengo, por ejemplo, sé que la derivada en una dimensión, la derivada de mi variable t a la capa, me da capa por t a capa menos 1. A esto le sumo la linealidad, o sea que el x es una combinación lineal de estos t a la capas, ¿ya? Entonces, lo que tengo es que si multiplico por un vector el t a la capa, me da capa, mismo vector independiente de t, por t a la capa menos 1. Así que cuando tomo mi derivada del x por linealidad, quizás esos tres cosas implican que la derivada
de x, que la puedo escribir así o así, es la misma cosa, una notación, es igual a qué, ¿ya? Tomo a 0, esto así no tiene t, entonces se va. Después, acá tenía t que multiplicaba a 1, y cuando le hago la derivada, esto me da a 1 nomás, ¿ya? Y entonces acá aparece, y así siguiendo, ¿ya? Entonces, para cada término aplico esta cosa de acá, que la derivada de vector multiplicado por t es simplemente lo mismo que la derivada de t multiplicada por el vector. Eso aplicando linealidad para, como, digamos, parte de la definición de la derivada, ¿ya? Y entonces obtengo algo muy similar al caso de polinomios, ¿ya? Si tenía un polinomio usual, no había flechitas, ahora hay flechitas encima de los coeficientes. Y significa que los coeficientes son cosas con dos componentes en vez que una. ¿Ok? Y esto es como un poco de teoría de estas curvas, de este tipo de elementos, para habituarnos un poco a imaginar curvas en el plano y su derivada. Y ahora pasamos a mirar un poco el dual, el espacio dual, ¿no? Que serían funciones f que me toman una de mis curvas polinomiales y asocian un valor, un número real, lineales. ¿Ya? Ya esa es la definición del espacio dual de Pn2. Entonces, ¿se acuerdan? La clase precedente hemos visto, puedo calcular el polinomio en un punto. Y esto me da para cada polinomio algo, un número. Si sustituyo su variable t, sustituyo un número. Asocio a cada polinomio un número. Y es una función lineal. Acá, si calculo, lo que puedo hacer es calcular mi polinomio x, o sea, ahora que tiene dos variables, lo calculo con un valor, ¿ya? Acá le pongo el t0 abajo, ¿ya? Acá. Y si lo calculo en un punto, me da un valor de R2. Es lineal, pero no tiene valores en R, ¿ya? Entonces puedo tomar, además de hacer esto, ahora tomo una coordenada, primera coordenada o segunda coordenada, ¿ya? Entonces tengo f, acá le pongo siempre el punto, el valor del t que lo sustituyo, y arriba le pongo 1 o 2, para decir primera coordenada o segunda coordenada. Entonces me da x1 de t0 o x2 de t0, el f correspondiente, aplicado al polinomio o que me describe una curva en R2, x de t, y me da las dos coordenadas. ¿Ok? Y la pregunta ahora es como la clase precedente, analogía con la clase precedente. ¿Ya? En la clase precedente hemos tomado a 0, bueno, digámoslo así, T0, T1, Tn, y distintos. Y considero f y aplicado a un polinomio igual al polinomio calculado en ti, ¿ya? Con i es igual a 0 hasta n. Esto hemos visto en la clase precedente para polinomios. Y ahora hacemos lo mismo acá. O sea, tengo las coordenadas 1 y las coordenadas 2 de aplicar mi x en varios
t, ¿ya? Sean, de nuevo, t0, t1, tn distintos, números reales, sean f dados por eso, o sea, f1 como arriba, exactamente como arriba, con los tj, ¿ya? La primera coordenada en el punto, en el tiempo, ¿ya? La t la llamo t porque es como un tiempo. Imagino que mi curva x de t durante, cuando t cambia entre los números reales, va percurriendo un percurso en R2 y el t puede representar un tiempo, ¿ya? Cuando cambia el tiempo, el x se va moviendo, ¿no? X de t más 1. Se mueve a lo largo de esta curva y lo imagino como un tiempo. Así que puedo decir, si tengo n tiempos distintos, calculo la primera coordenada en el tiempo j y la segunda coordenada en el tiempo j. Y acá eso que eran distintos lo había dicho arriba. Y la pregunta es, estas f y j forman una base, porque antes formaban una base, ¿ya? En la clase precedente, cuando los tiempos eran distintos, las evaluaciones de un polinomio de esos puntos formaban una base si el número de puntos eran de la cardinalidad correcta, ¿ya? Y acá son 2 por n más 1, cardinalidad correcta, ¿ya? Porque esto es igual a la dimensión de Pn 2, igual a la dimensión de Pn2 primo. ¿Ya? Entonces, dado que es igual a la dimensión del espacio dual, que es la misma que la dimensión del espacio primal, o sea, el espacio inicial, entonces puede formar una base si es que son independientes. ¿Y cómo hemos encontrado una base? Simplemente hemos encontrado unos polinomios de los cuales esto es una base dual. Entonces hemos encontrado x y j, de nuevo y es igual a 1, 2, déjeme escribirlo en el orden correcto, y es igual a 1, 2, las dos coordenadas, j corresponde a los valores del tiempo, y quiero encontrar los x tales que f y j, si lo aplico al x donde los coeficientes, los números son y' y j', esto me debe dar 1 cuando los índices son exactamente lo mismo en las dos posiciones, arriba y abajo, ¿ya? O sea que esto me da 1 cuando i es igual a i' y j es igual a j', y me da 0 si alguna de estas igualdades son falsas, ¿ya? Si no, si no. Entonces, ¿cómo se habían encontrado eso? En el caso de polinomios con una coordenada, ¿ya? Polinomios usuales. Tenía estos f, de nuevo lo escribí acá quizás mejor le pongo un t en vez que un t capa, con t0, t1, tn distintos. Entonces los f capa son base dual de cuáles polinomios. T capa igual a 0 hasta n. ¿Ya? Entonces, ¿cómo definía el p capa? P capa de t era definido como un cociente, ¿no?
y había, ¿se acuerdan? Acá había el producto de todos los, la cosa del tipo T menos AJ, y acá había el producto de A capa, o no era A, era el, ahora lo llamo T menos TJ, y acá es T capa menos TJ, y el J, lo único era que acá debo no dividir por 0, ¿ya? Entonces J, tal que J es distinto de capa, y hago el producto de para todos los J con J distinto de capa, ¿ya? Y subentendido, J entre 0 y N, ¿ya? Subentendido, no lo escribo acá en esta notación. J entre 0 y N. Además. ¿Ya? Esto es un P capa, y uno se acuerdan la demostración, que esta es que los F capa son una base dual de los P capa, porque FJ de P capa corresponde, no, digamos, F capa primo, ¿ya? F capa primo aplicado a P capa corresponde simplemente en esta suma de ponerle T capa primo en vez que TJ. Entonces, si capa primo es uno de los J's, o sea, si capa primo distinto de capa primo distinto de capa, significa que capa primo es uno de los índices J de acá. Entonces, esto es igual a 0, ¿ya? Y si capa primo, entonces F capa primo de P capa igual a 0, y si capa primo es igual a capa, entonces acá simplemente significa que le ponía T capa menos TJ en cada entrada. Entonces acá salía el mismo valor abajo y arriba, entonces me daba F capa primo P capa es igual a 0, ¿ya? O dado que capa es igual a capa primo, es F capa de P capa es igual a 0. ¿Ok? Y acá le voy a borrar esta cosa en rojo para que quede cierta esta definición de acá, ¿ya? Entonces esta era la base dual, ¿ya? Así se verificaba. Y bueno, acá, bueno, borro esto que es acordarnos que era la base dual. Y así que en este caso, ya, en el caso con dos coordenadas, ¿cómo puedo definir los X, capa y T? Similarmente. Hay que seguramente me gusta que le salga ese tipo de producto, ¿no? T menos T J, acá producto T capa menos TJ, ¿ya? Para J distinto de capa. ¿Ya? Poner esto tiene el resultado que si J es igual a J', el FJ, digamos que cuando acá en vez que T le pongo T capa, me da 1, y cuando le pongo T capa primo distinto de T capa me da 0. ¿Ya? Y además acá necesito multiplicarlo por un vector, ¿ya? Por el vector EI. ¿Ya? Entonces me da EI, este múltiplo de EI, ¿ya? ¿Ok? Entonces, si este, que era el mismo P capa precedente, ¿ya? O sea, puedo decir que X capa I es igual a P capa de T que multiplica EI. O más explícitamente es igual a eso. Y efectivamente, cuando aplico F
¿cómo lo puedo llamar? Déjenme ponerle en esta fórmula los primos en el f, ¿ya? Fi primo j primo, y lo aplico al x, no, fi primo kappa primo, y lo aplico a x y kappa de t. ¿Esto a qué corresponde? Es igual a p kappa aplicado al t kappa primo multiplicado por EI y coordenada I primo. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? ¿Ya? Porque X lo definí así y el F kappa primo I primo toma la coordenada I primo y calcula en el tiempo T kappa primo. Y acá esto es igual a 0 si kappa primo es distinto de kappa y 1 si no. Y esto, su coordenada, la coordenada I primo del EI, ¿ya? Porque EI, E1 es igual a esto, E2 es igual al otro, ¿ya? Entonces, la coordenada 1 y 2 de E1 y 2 son, si la coordenada, el índice de la coordenada coincide con el índice del EI, me da 0, si no, me da 1, ¿ya? Entonces, esto de verdad es igual a 1 si I es igual a I primo y si kappa es igual a kappa primo y 0 si no. ¿Ya? Ok, esto lo voy a evidenciarlo poniéndolo en otro color para a ver si lo logro. Ok, lo evidencio en un color rojo. ¿Ya? ¿Está claro? Todos están acá, veo que 2 personas se fueron, ojalá no sea por miedo. Ok, entonces simplemente lo mismo que antes, ahora calculo en un valor y saco una coordenada. ¿Ya? Hay 2 operaciones en vez que una. Pero la misma idea y la base es base dual de estos x, y, j, t. Y después, ¿por qué es una base? Porque los x, y, j, t y esto ya son una base, x, y, j, t. Porque son, o sea, ¿se acuerdan cómo funcionaba el razonamiento sucesivo? Debo insertar una página. No. Esto solo para decir, vale f y primo j primo de x y j igual a 1 o 0, si es igual a y primo, j igual a j primo, si no. Y entonces, vale que si hay combinación lineal de los x y j igual a 0, por ejemplo, suma sobre i y sobre j, x, j abajo y arriba multiplicado por alfa j i es igual a 0. Si vale que esta combinación lineal es igual a 0, y esto lo llama x, entonces f j primo, o digamos fji aplicado al x, esto me da, se cancela todo excepto cuando los índices i y j son iguales a 1. Entonces me da a y j. ¿Ya? Y también esto es igual a f y j aplicado a 0. ¿Ya? Porque x es igual a 0. Entonces es igual a 0 por linealidad. F y j lineal.
Entonces sale que alfa ij es igual a 0 para todo ij. Entonces, esto me dice, cuando tengo cualquier combinación lineal igual a 0, es que los coeficientes eran todos iguales a 0. Entonces, los x y j son linealmente independientes. Y además, son 2 veces n más 1, o sea, la dimensión de Pn2. Entonces son base. Y después los f y j, ya con i es igual a 1, 2, j igual a 0 hasta n, son base dual. ¿Ya? Entonces los elementos que son el dual de una base son una base también y son la base dual. ¿Ya? En particular son una base. Bien. Eso era un recordatorio de cómo funcionaba el razonamiento. Profe. Dale. No, lo me la comí. Es que hay una duda en el chat. El chat, ¿por qué FJI es igual a alfa JI? Ah, eso era porque f de x, FJI de déjeme escribirlo bien. FJI x es igual a, por linealidad, a la suma, no escribo bien la suma, lo importante es que es alfa JI por f j, bueno, déjeme cambiar el nombre de la cosa que estoy sumando, o sea, no puedo ocupar los mismos índices acá y acá. Acá le cambio y le pongo primo, ¿ya? Entonces eso igual a esto primo, aplicado a XJI. ¿Ya? Acá cambié los índices. Estoy testeando un F y primo J primo sobre esto. Y lo que me da es que esto es igual a 0 excepto para I es igual a I primo. Y al mismo tiempo debe valer J es igual a J primo. Entonces, toda esta suma simplemente es alfa JI por FI, alfa y primo J primo por FI primo J primo. Sobrevive solo el índice IJ igual a I primo J primo. Entonces, esto aplicado, y acá el índice IJ aparece también, así que de nuevo es I primo J primo. ¿Ya? Es lo mismo que la clase precedente, solo que hay dos índices. ¿Ya? Hay otra manera de representar estos elementos X, estas curvas muy particulares que me forman, en el final me forman una base. Y además esto, dado que los índices son iguales, es igual a 1. Entonces me da alfa J primo y primo. ¿Ya? Eso es por eso los índice, el F simplemente saca los índices correspondientes. ¿Ya? Si acá en vez que I primo, J primo le había puesto IJ, me daba lo de arriba, pero no podía ocupar la misma notación para la suma de acá, que los índices van variando, y para el miembro izquierdo, donde los índices eran fijos. ¿Ya? Así que necesito cambiar notación de los índices. Necesito cambiar un poco la notación respecto a arriba. ¿Ok? Lo importante de la cosa es que vale para todos los índices IJ esta cosa evidenciada acá. Ok. Entonces, ya. Y esto era para acordarse de por qué los XIJ y los FIJ forman bases. Y ahora
Ya, eso era. Y ahora vamos a hacer un par de ejemplos. Simplemente un par de ejemplos acá, un exit ticket al final de eso. Y después vamos a ver con las derivadas, la cosa con derivadas. Ok, primero, ahora, o sea, ustedes conocen cómo funciona la recta que pasa por dos puntos dados, pero eso es un caso de nuestra teoría, digamos, que es de gráfica vectorial, ¿no? O sea, se trata, la recta es una xt de grado 1, ¿ya? Una recta, ¿qué es? Es un polinomio de grado 1 de t, ¿ya? O sea, en este caso consideramos, déjenme ponerlo en un color que se diferencia, ¿ya? Consideramos polinomios de grado a lo más 1 en dos variables, con dos coordenadas. ¿Ya? Entonces tengo acá n más 1 es igual a 2. ¿Ya? Tengo dos elementos de a0 a 1 y dos tiempos. ¿Ok? Entonces xt, lo que quiero decir es esto. Xt siempre será de la forma a0 más a1t, cualquier de esas rectas, y que pasa por dos puntos perdón. Ok, digámoslo de nuevo. Acá son mis dos puntos y quiero que xt0 sea igual a a0, xt1 sea igual a a1, ¿ya? La recta debe ser una curva de grado 1 y que en T0 pase por A0 y en T1 pase por A1. Entonces ya sé la solución. Sé que X debe ser igual a 0, 1, que multiplica X01 más A02 X02 más A11 X11 más A12 X12. ¿Ok? ¿Están de acuerdo con eso? Porque es algo similar a volvemos a este recordatorio. Ya continuamos con el recordatorio un poco. Ya voy a borrar eso, o quizás eso lo hago un poco más chico, y lo movemos acá. Y si quiero X, si busco X en N2 con FJIX es igual a AJI para I es igual a 1, 2. Para varios AI, ¿ya? Fijamos A1, 0, A1N, A2, 0, A2N. ¿Ya? Fijo todos esos números reales.
que me dan las coordenadas de n más 1 puntos. Y después fijamos tiempos. T0, Tn, distintos tiempos. ¿Ya? Busco X tal que esto me dice que en el tiempo J, la coordenada I es igual a I J. Para I igual 1, 2 y J igual a 0 hasta N. Como antes tenía un polinomio que tiene unos valores en unos puntos, ahora tenemos dos polinomios. Y nada, ¿cómo lo encuentro? Simplemente X debe ser igual, X es único, únicamente determinado, y X es igual a la suma sobre I, suma sobre J, de A y arriba, J abajo, X y J. ¿Ya? ¿Por qué de nuevo? ¿Por qué? Porque de nuevo aplico la misma cosa. ¿Ya? Aplico que f de X, cuando acá le pongo FJI, es igual a toda esta suma de AI, AJI, F. Bueno, acá de nuevo debo ponerle otros... déjenme hacer la suma con primos. ¿Ya? F, y ahora FIJ es la suma sobre A y primo J primo, FIJ es como antes, exactamente la misma cuenta de antes, que es igual a IJ. ¿Ya? Entonces, F es igual a AIJ, que es lo que quería de acá. ¿Ya? Entonces, y X es únicamente determinado porque es son únicamente determinados los coeficientes que debo poner acá enfrente de cada elemento de la base. ¿Ya? Entonces debe valer que estos son los coeficientes respecto a la base dual. ¿Ya? A y J, coeficientes de X respecto a base XJI, de la cual los F y J de mi problema es dual. ¿Ya? Predual, la base predual, o sea, la base de la cual los F y J que me dicen el tiempo y la coordenada en la cual calculo mi X buscado, estos F y J son duales de esta base y los coeficientes de X respecto a esta base son exactamente los valores de los F y J. Así que una vez que fijo todos los F y J, hay una sola opción para X. Y esto vamos a hacer acá. Y acá la base, ¿cuál es? La base son solo I es igual a 1, 2 y J es igual a 0, 1. ¿Okay? Entonces hay 4 elementos en total. Y acá son mis elementos de mi base X01, 02, 11, 12. Y los coeficientes que le debo poner enfrente son tales que cuando lo calculo en los tiempos dados me deben dar exactamente estos valores de los dos puntos. ¿Ya? Y la recta que pasa por 2 puntos entonces está dada por eso. Entonces, acá uno puede continuar, ¿ya? Puede escribir, porque X y J, ¿se acuerdan? Era igual a EI que multiplica PJ de T, ¿ya? Y P1, ¿cuál era? 0 de T es igual a T menos T1 sobre T0 menos T1. P1 de T es igual. Mi producto de todos los índices distintos del índice de acá, o sea, de índice 0, hay un solo índice distinto del índice 0. Eso es E1. Y acá tengo T menos T0 sobre T1 menos T0. ¿Ya? Y entonces tomo estos X, lo puedo sustituir acá
y me da una fórmula de x, ¿ya? Y en el final la fórmula de x, en la primera coordenada tendrá la coordenada de arriba tendrá A01 por el polinomio número 0, ¿ya? T menos T1 sobre T0 menos T1 más A1, 1 T menos T0 sobre T1 menos T0, ¿ya? Y la coordenada 2 similar a coordenada 2, 0 por T menos T1 sobre, o quizás puedo escribirlo más sencillo así. Esto, y acá le pongo la coordenada 2, porque aparece el mismo polinomio. A coordenada 2, 1. ¿Ya? Entonces me da esta combinación de los puntos, ¿ya? ¿Ok? Y en efecto es un polinomio de grado 1, ¿ya se fijan? Un polinomio de grado 1 que me describe mi recta, cómo está durante el tiempo, cómo está estaba parcurrida mi recta, el percurso que hago a lo largo de mi recta durante el tiempo. Y efectivamente cuando t es igual a t1, acá ¿qué pasa? T1 menos T1 se cancela, y acá tengo T1 menos T0, T1 menos T0, y de verdad me da que este es igual a 1, esto es igual a 1, esto es igual a 0, y entonces puedo no escribirlos. No puedo no escribir esto, puedo no escribir esto, y me da el punto 1. Perdón, T es igual a T1, me da el punto 1 de acá. ¿Ya? Y si T es igual a T0, acá T es igual a T0, se anula eso, entonces ese término se va. ¿Ya? T es igual a T0, esto es igual a 1, así que puedo no escribirlo, y me da que la recta pasa por el primer punto. Ya, nada especial, de nuevo estamos verificando la misma cosa que habíamos ingenierizado todo para que saliera así. No hay una sorpresa, excepto que ven un poco cómo se ven en la vida concreta, más concreto. ¿Ok? Entonces, en esto hemos visto la recta que pasa por dos puntos, como se puede escribir en términos de las coordenadas de estos dos puntos. ¿Ya? Entonces, también puedo escribir, más sencillo que eso, puedo escribirla así. A0 T menos T0 sobre T1 menos T0 más A1 T menos T0 T menos T1, perdón, sobre T0 menos T1. Un poco más sencillo, si me doy cuenta, ¿ya? O también me puede salir más sencillo escribirla a 0 polinomio número 0 de t más a 1 polinomio número 1 de t. ¿Ya? Hay varias maneras de rever la misma fórmula para que comprendan más en detalle su estructura. Cada vez se hace más abstracta, digamos, un poco la fórmula, pero un poco más claro. Hay varios balances de claridad versus cuán escondida es la información. ¿Ya? Y todo eso, digamos, después lo pueden aplicar en otros casos también. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, puedo mirar la curva cuadrática que no es algo, digamos, no se me ocurre que sea algo conocido, digamos, ya visto antes. Ya no es no significa una cónica. Una curva cuadrática es distinto de decir
curva cuadrática o cónica, ¿ya? O sea, significa un x de t es igual a 0 más a1 t más a2, o digamos, no llamámoslos a porque si no se confunde, ¿ya? No sé, alfa, ¿ya? Coeficientes t al cuadrado, ¿ya? Eso significa una curva cuadrática, ¿ya? Curva cuadrática que pasa por 3 puntos ABC en 3 tiempos, T0, T1, T2, ¿ya? Entonces, acá déjenme rehacerlo de nuevo, ¿ya? Porque no me acuerdo bien lo que escribí, así que mejor hacerlo de nuevo. Entonces lo que debo hacer es muy similar a antes, ¿ya? Es que x es igual a la suma sobre y igual a 0, 1, a 1, 2, las dos coordenadas, j entre 0 y n, y ahora tengo EI por polinomio número j, lo cual era x y j, que multiplica el punto número j, ¿ya? Y era 3, eran un total de 2 puntos, perdón. ¿Ya? Entonces, y acá lo voy a escribir en palabras. Coordenada y de punto número j. ¿Ok? Entonces esto es x y j que multiplica, ¿qué? Multiplica la coordenada y del punto número j. Entonces también lo puedo escribir como suma para j igual a 0 hasta 2, EI por coordenada I del punto número j es el vector del punto número j que multiplica por pj, ¿ya? Entonces me da P0 que me multiplica A1 a 2 más P1 el cual me multiplica P1, acá no escribo pero hay la variable t, ¿ya? Son polinomios de t, pero no le escribo la variable porque sale más largo la escritura, ¿ya? P0 déjame escribirla igual acá, al menos en ese paso. P1 de t B1 B2 más P2 de t C1 C2. ¿De acuerdo? En la misma fórmula, aplicándola un poco, y acá me sale, lo sustituí y dado que acá fijé los tiempos, dice, los tiempos son 0, 1 y 2, así que es más fácil hacer la cuenta, ¿ya? Y entonces me da el punto A que me multiplica el polinomio P0, ¿ya? ¿Y P0 qué era? Era el producto de todos los índices distintos de 0. Entonces me da T menos T1 sobre T más por T menos T2 sobre T0 menos T1, T0 menos T2. ¿Ya? Y ahora me acuerdo que los tiempos 0, 1 y 2 son, o sea, mis tiempos son 0, 1 y 2, ¿ya? Así que acá le sustituyo 1 en vez que T1, 2 en vez que T2, y acá me da 0 menos 1 por 0 menos 2. Entonces me da esto de acá, T menos 1 por T menos 2 sobre 2. Y así siguiendo, ¿ya? Estos son los 3 polinomios que aparecían
sustituyendo los tiempos también. ¿Ya? Ahí acá no lo escribo para no hago la cuenta, pero ya salen polinomios. ¿Okay? Entonces me sale una curva que está interpolando, ya podemos llamarlo interpolando, o sea, está pasando por estos 3 puntos en estos 3 tiempos. ¿Okay? Y en el exit ticket, para ver si comprendieron cómo funciona, la pregunta no es encontrar nada, sino pregunta si existe una, ninguna o más que una línea polinomial de grado 3, lo que significa x de t tiene hasta potencia 3, ¿ya? Alfa 0 más alfa 1 t más alfa 2 t al cuadrado más alfa 3 t a la 3. Entonces la pregunta es si existe una de esas, ninguna de esas o más que una de esas que pasa por estos puntos de acá. ¿Okay? Okay. Y ahora para ir un poco más allá, vamos a mirar qué pasa cuando miro este otro tipo de funcional lineal. ¿Ya? Siempre, ¿cuáles son otros funcionales lineales sobre P2n? Puedo tomar la derivada y calcular en un punto. En vez de calcular la función, calculo su derivada. La derivada es una operación lineal y es también me entrega como resultado ft0, me entrega 2 coordenadas, ya las 2 coordenadas del vector de derivada, ya que se acuerdan era... lo hemos discutido al comienzo, ya es como aplicar la derivada a todas las potencias de t que aparecen. Todas las potencias de t que aparecen. Y la derivada representa como la dirección de la línea tangente a mi curva. ¿Ya? Si tengo esta dirección de la tangente, la derivada me dice, ya la curva tiene como línea tangente la recta que pasa por ese punto con esta pendiente. ¿Okay? Representa la pendiente o dirección más precisamente la dirección de la línea tangente a X en el punto P. Y ahora, ¿qué más podemos encontrar sobre la imagen? ¿Cuál es la imagen del operador de derivada? Bueno, cuando hago la derivada de un vector, de una función vectorial, me da coeficientes multiplicado por toda la potencia hasta n-1, y en realidad puedo obtener cualquier valor de estos coeficientes, ¿ya? Si esto lo llamo B1, B2 hasta Bn, son n vectores y puedo encontrar A1, A2, AN, tal que estos vectores B1, B2, Bn alcanzan todos los valores permisibles, ¿ya? Puede ser cualquier n-ula de vectores. Entonces, fácilmente sale que todo esto, todos los polinomios de grado n-1 o inferior, todos los polinomios de grado a lo más n-1 con valores con 2 coordenadas, son la imagen de la derivada, y entonces un espacio de dimensión 2n, ¿ya? P2n tiene dimensión 2n menos n, 2 por n más 1, entonces acá tiene una dimensión menos, tiene el valor de n inferior de 1, ¿ya? Entonces tiene 2n dimensiones. Y efectivamente hay 2 elementos que la derivada borra, que la derivada no puede alcanzar, ¿ya? Nunca puede salir un coeficiente tn arriba o tn abajo, ¿ya?
Entonces esto tiene dimensión 2n, esto tiene dimensión 2, así que Pn2 de verdad es como, ya sé cuáles son los otros, muy clara la estructura de ese operador derivada. Tiene imagen Pn-1 y después puedo sumar un espacio que es el espacio de las con potencias n para poder obtener todo el espacio inicial, ¿ya? Entonces, d sobre dt envía Pn2 en Pn2 con imagen igual a Pn-1, 2 y complemento. No es un complemento ortogonal porque nos fijamos un producto interno, pero complemento esto. Okay. Y justo para concluir, para una conclusión, un último ejercicio que es lo que decía antes, fijar no solo el valor de la curva, sino que también el valor de la derivada. ¿Ya? Fijamos 2 puntos en R2, x0, x1, 2 vectores que me imagino que representen la derivada de una curva en esos 2 puntos. Siempre elementos de R2. ¿Y para qué valor de n? La pregunta puede ser, ¿para qué valor de n tenemos garantizado que siempre existe y es única una curva que satisface estos, la curva en los puntos 0, 1 es x0, x1 y la derivada en los puntos 0, 1 está dada por esos vectores, ¿ya? Y claramente acá tenemos más ecuaciones, ¿no? Que antes. Así que necesitamos más grados de libertad, ¿ya? N deberá ser más largo que, o sea, más largo que antes. ¿Ok? Entonces, uno cómo lo hace, tomo colecciones de los datos, y miro qué dimensión tiene. Y miro este espacio, qué dimensión tiene. ¿Ya? Porque quiero una A biyectiva. Quiero que la A, para cualquier valor de eso, me dé una única curva que pasa por esos puntos. ¿Ya? Entonces debo ver qué grado debe tener esa curva. ¿Ya? Y por lo menos acá la dimensión es fácil. ¿Ya? Acá tengo 4 vectores de dimensión 2. 4 vectores de dimensión 2. Entonces la dimensión es 8. Pn2 también se la dimensión, esto es 2 veces n más 1. ¿Ya? Entonces, existe A biyectiva. ¿Ya? Existen muchas A biyectivas, ¿ya? Pero la condición sobre las dimensiones es que existe A biyectiva si, solo si 2n más 1 es igual a 8. ¿Ya? O sea que n más 1 es igual a 4, n igual a 3. ¿Ya? Solo si para n igual a 3 es la única... el único caso donde puede existir única la curva que pasa con estas condiciones, ¿ya? Y después uno que hace, encuentra tiene reescribir las condiciones, ¿ya? En términos de los coeficientes de mis curvas, ¿ya? Entonces, fijo coordenadas sobre P3, 2, ¿ya? Los polinomios de grado 3 con 2 coordenadas, una variable de 2 coordenadas. Entonces, x0 es igual a 0, ¿ya? Cuando tomo x de t es igual a 0 más a1t más a2 t al cuadrado más a3 t a la 3. Cuando tomo un polinomio general,
hago la derivada, se cancelan, o digamos, pongo t igual a 0, se cancela todo eso. Y entonces me da x de 0 es igual a 0. Pongo la derivada igual a 0, se cancelan todos esos términos. Eso se cancela por el A0 no aparece cuando hago la derivada, y los otros, hago la derivada, me aparecen potencias de t. Y cuando lo calculo en 0, se van, ¿ya? Entonces me da A1. Después, cuando aplico x para tiempo igual a 1, todos los t de acá los sustituyo con 1 y me da la suma de los coeficientes. Y similarmente la derivada en 1 me da la suma de los coeficientes del polinomio derivado, que tiene coeficiente 1, 2, 3 veces más largo que el coeficiente precedente sucesivo del x. ¿Ya? Entonces, bueno, me sale estas fórmulas. Y bueno, y entonces uno, por ejemplo, puede, y usualmente es algo que se hace, simplemente tomar los 4 coeficientes, asociarle estos, digamos, ¿qué necesito hacer? Acá puedo invertir este sistema, ¿ya? Entonces acá tengo los A, cómo se ven los valores de x0, derivada, x1, derivada en 1, en términos de estos coeficientes. Así que puedo encontrar la inversa, ¿no? Y puedo verificar que es biyectiva. Pero acá no voy a tener tiempo de hacer este cálculo, ¿ya? Pero bueno, creo que comprenden un poco cómo funciona. Puse coordenadas y ahora se trata de invertir sistema. ¿Ya? Porque esto sé que debe ser igual a x1. Esto debe ser igual a b1. Esto de acá deben ser iguales a x0 y b0. Eso era la cosa que necesitaba encontrar, ¿ya? Y necesito que la matriz correspondiente, que aplicada a las coordenadas de los A, me da la coordenada de los B, ¿ya? Esta matriz debe ser invertible, ¿ya? Y uno ve cuál es la matriz y intenta invertir, ¿ya? Entonces acá tengo 1, 0, 0, 1, porque acá tengo esto, ¿ya? El x0, esto es el vector x0, el vector x1, b0, b1, y x0 es igual a a0. Entonces acá pongo la identidad, y acá es igual a 0, y los otros son 0. Y así puedo continuar, y tengo una matriz 8 por 8, ¿ya? Una matriz 8 por 8 que aplicada a la coordenada de los A me da la coordenada de los datos de mi sistema, y uno verifica que es invertible, ¿ya? Entonces eso. Acá tengo de nuevo la identidad. Acá x de 1, o sea, el valor de x1 debe ser igual, por ejemplo, si miro esto, el valor de x1 debe ser igual a la suma de todos, ¿ya? Entonces, perdón, acá no es x1, ¿ya? Para que me dé x1 debo tomar identidad, 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 2 por 2. Y así, esto de acá multiplicado por esto, me da lo mismo que me indica esta ecuación de acá, ¿ya? Y después el V0 es simplemente el coeficiente A1, ¿ya? Entonces acá identidad ceros. Y después acá identidad, 2 veces identidad, 3 veces identidad y 0. ¿Ya? Y la pregunta es si esta matriz 8 por 8 es invertible, ¿ya? Y uno se da cuenta, digamos, que sí. ¿Okay?
y bueno, y eso es un poco lo que quería decir. ¿Ya? Ahora uno puede ver un poco cómo funciona ese resultado y que se aplica un poco, que uno hace, hay una opción acá en varios programas de uno toma un vector y define que la curva pasa por un punto y tiene una derivada, ¿ya? Y acá vemos cuán larga es la derivada. Cuando cambio ese tamaño de ese vector, me cambia nada más que la derivada de mi curva. Y en tiempos sucesivos, números enteros, los tiempos permite definir la curva pedazo por pedazo, ¿ya? Cada vez el pedazo entre punto precedente y punto sucesivo está definida por acá una función de grado 3, ¿ya? Entonces, eso directamente, como cuando uno hace un básico de problema de gráfica, resuelven ese sistema iterativamente y dibujan la curva, ¿ya? Y lo lindo es que, dado que tiene la ecuación de la curva calculada, cuando hago el zoom, ¿ya? Acá cada vez me puede poner la curva y se ve siempre lindita porque simplemente la recalcula en un intervalo más chico de nuevo cada vez que hago el zoom. ¿Ya? Y eso es como... No lo salvamos. Eso es como se aplican estas cosas. Ese de acá. Ok, ya. Eso era todo. Perdón, ya me